En mayo de 1996, una serie de eventos desafortunados y decisiones tardías llevaron a una de las peores tragedias de la historia del alpinismo en el monte Everest. Entre los escaladores se encontraban Rob Hall, un guía experimentado, y uno de sus clientes, Doc Hansen. Doc Hansen, un escalador aficionado, había intentado llegar a la cima del Everest el año pasado, el año anterior, sin éxito. Ese año, en 1996, estaba decidido a alcanzar la cumbre bajo la guía de Rob Hall. Sin embargo, el día del ascenso final, los problemas comenzaron a acumularse. Retrasos en el inicio del ascenso y cuellos de botella en el recorrido hicieron que el grupo llegara tarde a los puntos críticos. Rob Hall había establecido una regla estricta. Cualquier escalador que no llegara a la cumbre antes de las 2 de la tarde debía dar la vuelta, independientemente de lo cerca que estuviera. Pero ese día, varios escaladores, incluido Hansen, estaban retrasados. Hansen llegó a la cumbre mucho más tarde de lo planeado. Hall decidió quedarse con Hansen, quien estaba exhausto y con problemas para descender. A medida de que las condiciones empeoraban y la noche caía, Hall y Hansen quedaron atrapados en la zona de la muerte, donde las temperaturas glaciales y la falta de oxígeno hacen que la supervivencia sea extremadamente difícil. Pese a sus esfuerzos, Hall no pudo bajar a Hansen. Pasaron la noche en condiciones extremas y al día siguiente, Hall, debilitado y en comunicación por radio, pidió ayuda. Sin embargo, los equipos de rescate no pudieron llegar a tiempo debido a las condiciones adversas. Doc Hansen murió en la montaña y Rob Hall también sucumbió poco después. Esta tragedia, que se cobró la vida de 8 escaladores durante la temporada de ascensos de 1996, fue en gran parte resultado de las decisiones tardías y las esperas en condiciones extremas. Esa tragedia subraya los peligros de esperar demasiado y la importancia de tomar decisiones oportunas en situaciones de vida o muerte. Hoy seguimos con la serie sobre el libro de Jonás, en la que vemos que la salvación es del Señor, es el título de la serie, y el sermón de hoy se titula La oración que se hizo esperar. Igual que en la historia de Rob Hall y Doc Hansen, Jonás tardó bastante en pedirle auxilio a Dios y estaba a punto de perder su vida si no fuese por un rescate extraordinario. Hoy observamos el segundo capítulo, en el cual veremos 3 elementos de una oración de auxilio que nos exhortan a depender plenamente de nuestro todopoderoso Salvador. Puedes acompañarme al libro de Jonás, al segundo capítulo, y vemos el primer punto, el primer elemento de esa oración, que es una oración que es escuchada por Dios. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice así la palabra: Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Por fin, Jonás ora al Señor. En el primer capítulo ya había muchas situaciones, como lo vimos el domingo pasado, donde era más que oportuno que Jonás clame al Señor, que ora al Señor, ¿no?
y de hecho fue necesario, pero la oración de Jonás brilló más bien por su ausencia, y eran los marineros que oraban al Dios verdadero antes que Jonás, ¿no? Ahora se encuentra dentro del vientre del gran pez que el Señor dispuso para salvarle la vida a Jonás. Y hace lo que debería haber hecho ya mucho antes. Ora al Señor. La descripción que lo hizo desde el vientre del pez muestra la situación humilde en la que se encontraba el profeta. No tenemos que haberlo vivido nosotros para saber que no es para nada un lugar agradable y deseoso de estar. No es cómodo ni nada. El vientre del pez era el lugar de la severa disciplina de Dios, para que desde aquella prisión acuática Jonás fuera profundamente humillado. Lamentablemente a veces es necesario que el Señor nos humille hasta lo profundo para así despertarnos y mostrarnos que no es una opción para sus hijos desobedecerle. Aunque duele y no es para nada agradable, es para nuestro bien, porque no hay nada peor que estar en desobediencia al Señor, que vivir en desobediencia al Señor. Y rebelarse es mucho peor que cualquier disciplina por parte de Él. En el caso de Jonás, funcionó. El hecho de que el profeta se dirigiera a Yahweh, su Dios, en oración demuestra que esa disciplina divina logró el efecto que se proponía. Entramos ahora en la oración en sí. Jonás empieza la oración subrayando la gracia y misericordia del Señor. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos porque él enfatiza que el Señor le ha escuchado su voz y respondió su oración. Este hecho es lo primero que Jonás afirma en su oración y además lo enfatiza repitiéndolo por medio de un paralelismo. Así subraya que la confianza de saber que Dios escucha su oración es la base, el fundamento para orar. No oramos por nosotros mismos, oramos por la confianza que tenemos que Dios de verdad escucha la oración. Y para Jonás eso fue como la base y por eso empieza la oración en decir 2 veces que el Señor escuchó su oración. Y debido a esa confianza, Él ora. Y nosotros igual. Por la confianza de que el Señor nos oye, oramos. Ambas frases del segundo versículo, que forman un paralelismo, afirman prácticamente lo mismo. El profeta describe primero su estado crítico y después afirma que Dios le escuchó. Tanto en mi angustia clamé al Señor, como también desde el seno del Seol pedí auxilio, transmiten la misma idea de su miseria, de su estado crítico y su gran necesidad. Y de la misma manera, y Él me respondió como, y tú escuchaste mi voz, subrayan el mismo hecho de que su oración ha llegado a Dios y Él actuó. Entonces, en aquel entonces no se han puesto en negrita las palabras para enfatizar, como lo solemos hacer nosotros hoy en día, ¿no? Sino por medio de repetir la misma idea con otras palabras, ¿no? Y es lo que hace Jonás aquí, repite la misma idea para enfatizarlo, que Dios le escuchó en su angustia. Jonás no lo dio por sentado, que Dios le hizo caso a su grito de auxilio. Él sabe perfectamente que por todo lo que hizo no merecía para nada ser escuchado por Dios, ni mucho menos rescatado. Cuando Él propuso que le lanzasen al mar, los marineros, Él contaba con su muerte. Él no sabía que el Señor va a
poner un gran pez que le va a tragar y así salvarle la vida. Él contaba con su muerte. Ahora, estando en el vientre del gran pez, sin haberse convertido en comida, dándose cuenta de que Dios utilizó esa gran criatura más bien para salvarle la vida al profeta y no para acabar con ella, le hace estar muy agradecido al Señor por la salvación inmerecida. En su gran angustia, el profeta clamó al Señor y Él le escuchó. Y Jonás no lo da por sentado. Parece más bien que se haya quedado casi sorprendido y maravillado por el hecho de que Dios escuchó su oración. Y no es el único que no lo da por sentado. Una oración muy parecida encontramos en el Salmo 18, que hemos leído al comienzo del culto, los primeros 3 versículos, y ahora vamos a leer los versículos 4 a 6 del Salmo 18, donde David ora después de haber sido librado por Dios de la mano de sus enemigos. Y fijaos en lo que vamos a leer y en lo que vamos a leer después en el capítulo 2 de Jonás. Dicen los versículos 4 a 6 del Salmo 18: Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Aquí vemos lo mismo en el versículo 6. David dice la misma cosa con palabras diferentes, subrayando que el Señor le escuchó. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias, Señor, por escuchar mi oración? Oramos, lo damos por sentado y a veces no estamos conscientes de ese gran privilegio, ¿no?, que tenemos y que Él nos escucha siempre. Que Dios escuche nuestra oración es algo maravilloso. Especialmente los que llevamos ya muchos años caminando con el Señor, estamos en peligro de darlo por sentado, que Él escucha nuestras oraciones. No nos maravilla mucho, de verdad, porque nos hemos acostumbrado a ese privilegio extraordinariamente grande que solo podemos disfrutar a causa de la obra redentora de Cristo. No lo merecemos que Él nos oiga. Aunque por medio de Cristo tengamos asegurado ese privilegio de acercarnos a Dios siempre en oración, nunca deberíamos darlo por sentado y olvidarnos que no lo merecemos para nada, sino que es y sigue siendo solo gracia por parte de Él. Jonás lo tenía claro en ese momento, por lo cual subraya el hecho de que el Señor haya escuchado su voz y le haya respondido. Y por ello empieza la oración subrayando esa gracia por parte de Dios, ¿no? En el texto de hoy vemos 3 elementos de una oración de auxilio que nos exhortan a depender plenamente de nuestro todopoderoso Salvador. Entrando ahora en el segundo punto, en el segundo elemento, que es una oración desde la angustia más profunda. Vemos en los versículos 3 a 6a, dice así: Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Eso es una oración desde la angustia más profunda. Como ya mencionado, Jonás tenía claro que con todo lo que pasó, el Señor le estaba disciplinando.
Como vimos en el primer capítulo, el Señor no intervino hasta que estaba en plena mar el profeta. Dios podría haber intervenido antes del embarque y evitarle al profeta todo lo que a causa de su desobediencia tenía que sufrir. Empezando con la gran tormenta que casi acabó en naufragio. Pero Dios usó soberana y providencialmente las decisiones erróneas de Jonás, la tormenta, los marineros y el mar para disciplinarle. Dios le dejó sufrir a Jonás las consecuencias de sus malas decisiones, hasta el momento en que estaba de cara a la muerte, literalmente. Aquí en los versículos 3 a 6a, que acabamos de leer, vemos justo eso, una descripción muy vívida y poética en la que Jonás explica la angustia en la que se encontró. Es verdad que fue Jonás mismo quien fue el responsable de haber acabado en el mar, porque él lo propuso a los marineros, ¿no? Sin embargo, reconoce que todo esto no está fuera de la soberanía de Dios y que en todo eso Dios tiene su mano. Es como si uno acaba en la cárcel tras cometer asesinato y es justo ahí en la cárcel donde escucha el Evangelio y el Señor le salva. Desde el punto de vista humano, el criminal es plenamente responsable de su pecado y no puede culpar a nadie más de haber acabado en la cárcel, ¿no? Pero desde el punto de vista divino, Dios permitió este pecado y la condena para salvarle. Así que el criminal salvado podría decir: tú, Dios, me has enviado a la cárcel. Así habla un hombre que comienza a entender la soberanía de Dios en todo, sin buscar en la soberanía de Dios una excusa por su propio pecado y las consecuencias correspondientes. Somos los culpables de nuestros pecados y de las consecuencias. Sin embargo, todo eso no está fuera de la soberanía de Dios. Él no está limitado por nuestras decisiones erróneas. No podemos deshacerle el plan que tiene. Imposible. Ni siquiera Jonás, su profeta. Y Jonás es justo ese hombre que sufre las consecuencias de sus decisiones erróneas, sabiendo que es a la vez la disciplina del Señor. Lo sabemos porque es lo que indica el texto. Fijaos en la manera como describe Jonás aquí lo que está sufriendo, teniendo claro que en todo Dios está obrando. En el versículo 3 dice: me habías echado a lo profundo. Dice: todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Y en el 4, he sido expulsado de delante de tus ojos. Cuando lo he leído por primera vez he pensado, bueno, fuiste tú quien se alejó de Dios, ¿no? Y ahora dices que he sido expulsado como si fuese Dios, ¿no? Pero claro, Jonás entiende que sí, fue su pecado, fue su soberbia, fue él que hizo todo eso, pero Dios ha usado todo eso para disciplinarle y ya no estaba disfrutando de las bendiciones de Dios. Entonces Dios le permitió experimentar lo que significa cuando ya no estás cerca del Señor, cuando estás lejos de Dios. Lo dejó experimentar. Vale, ¿te quieres alejar de mí? Pues mira lo que significa. ¿Es agradable? Para nada. Y él lo siente, ¿no? He sido expulsado porque siente esa lejanía al Señor, ¿no? Aunque fue él mismo quien lo provocó. Para entender mejor la angustia de Jonás tenemos que entender que el mar en aquel entonces no fue para nada algo bonito o romántico.
Nosotros solemos relacionar con el mar vacaciones, tomar el sol, disfrutar de la playa, ir en barco o incluso crucero y maravillarnos de la vida bajo el mar en una excursión de buceo. Bueno, nunca lo hice, pero igual uno de vosotros sí. Pero sí, debería ser de maravilla. Pero en aquel entonces no hicieron eso. No había excursiones de buceo en tiempos de Jonás. Jonás y sus contemporáneos, sin embargo, relacionaban el mar más bien con peligro, oscuridad, frío, tormentas, y para nada, no tenían ninguna relación bonita con el mar. Era visto como un lugar tenebroso, oscuro y alejado de Dios. Eso fue su concepto que tenían del mar, ¿no? Ahí es donde se encuentra Jonás. Y no solo en el mar, sino además en la oscuridad del asqueroso vientre del monstruo marino que le llevaría a las profundidades del mar. No fue un submarino quien salvó a Jonás donde estaba cómodo. No, fue un animal. Y estar dentro de un animal, pues ni quiero pensarlo. Cuando Jonás exclamó que Dios le había echado a lo profundo, expresaba el aislamiento total de todos, estando rodeado únicamente de una oscuridad sofocante en el corazón de los mares, en esa prisión acuática. Se podría decir que el deseo de Jonás se cumplió. ¿No quería estar lo más lejos posible del Señor? Pues sí, pero no tenía ni idea de lo que significa estar lo más lejos posible del Señor. Ahora, sufriendo la tempestad del mar, empieza a entender lo que implica su deseo, ¿no? De estar lejos del Señor. El profeta dice que todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Jonás ha experimentado todo el poder de las encrespadas olas y las ondas. En una combinación mortal, estos torrentes pasaron sobre el profeta, golpeándolo, derribándolo y abrumándolo por completo. El Señor utilizó el mar embravecido para castigar a su siervo rebelde. Fue disciplina por parte del Señor. Así, aunque Jonás fue apartado de la bendición de Dios, no había podido eludir a Dios. El Señor no estaba ausente de la prueba de Jonás, sino que trabajaba en ella y a través de ella. Mientras en el tercer versículo Jonás está más bien enfocado en las consecuencias físicas que está sufriendo, aquí en el versículo 4 se refiere más bien a lo espiritual, cuando dijo: entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás no fue el único que haya sido expulsado de delante de Dios. El Señor expulsó a Adán y Eva del jardín, a Caín de su tierra y al pueblo de Israel de su patria. Y de la misma manera Jonás fue expulsado de delante del Señor a causa de su desobediencia y rebeldía, igual que Adán y Eva, Caín y el pueblo de Israel. Todos eran rebeldes, desobedecieron a Dios y en cierto sentido se querían alejar de Él. Y las Escrituras afirman que fueron expulsados. De hecho, es la misma palabra de la presencia del Señor. Jonás lamentaba que ya no estaba bajo las alas del Señor. Su protección y bendición, de la cual ha podido disfrutar cuando todavía estaba en Israel, cumpliendo con su deber como profeta, como vimos el último domingo, ¿no? Que Jonás fue utilizado por Dios de proclamarle al rey Jeroboam II lo de la frontera, fortalecer la frontera. Entonces él tenía su tiempo donde obedecía al Señor,
y disfrutaba de las bendiciones del Señor, ¿no? Y ahora, lo más lejos posible de ese momento, ¿no? Jonás lo lamentaba, que ya no disfruta de su protección y bendición de Dios. Sin embargo, en medio de toda la angustia y tempestad, clama al Señor. En la profundidad del mar, de cara a la muerte, Jonás vuelve su mirada hacia Dios, reconociendo el castigo duro pero justo por parte de Dios. Hacía falta que Jonás se hundiera hasta el fondo del océano y que fuera tragado vivo para finalmente comprender el peso de la disciplina divina que su desobediencia le había traído. Serle desobediente a Dios no es una opción. Si eres su hijo, si eres su hija, no te va a permitir vivir en desobediencia. Te va a castigar. Y duele. Pero es para tu bien. Para que vuelvas bajo su protección y bendición. Y para que tengas paz para con Dios. Que no seamos como Jonás, hermanos. No tardes en arrepentirte. En el momento en que notas que no andas según la voluntad del Señor, que hay pecado en tu vida o que estás tentado en entrar en una relación pecaminosa que no es, por ejemplo, una relación con un incrédulo que no sigue al Señor, o que quieres empezar un trabajo donde cobras parte sin impuestos, o lo que sea. Si estás tentado, si estás en una situación que implica pecar, no te lo pienses, arrepiéntete para que el Señor te tenga misericordia y que andes con Él. Arrepiéntate en el momento en el que ves el pecado y no tardes demasiado como Jonás, que sufrió mucho las consecuencias. Jonás tardó bastante, pero al final reconoce su estado de miseria y vuelve a Dios. Sabía que merecía la muerte, aún así clama a Dios, mostrando que lo único que le queda de cara a la muerte es su confianza en Dios. Habiendo reconocido las consecuencias de su pecado, clamó al Señor con fe. Dice, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Con esa afirmación, el profeta expresa su esperanza de volver a visitar el templo de Jerusalén. Ya sabía que el Señor no ha enviado el gran pez para acabar con él, sino para salvarle la vida. Habiendo sido quebrantado por la mano de la disciplina de Dios, Jonás confió en que el Señor lo rescataría. Entendió perfectamente que su pecado era grande y su situación desesperada. Sin embargo, fijó su esperanza en Yahweh. La soberbia que antes le marcaba desde que marchó de su casa hacia Jope, ahora es sustituida por su humildad que expresa en esa oración. En los versículos 5 a 6a sigue describiendo el tremendo peligro en el que se encontraba una vez más de una manera poética y vívida. Dice, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Como ya lo vimos, Jonás aquí usa, entre otros, el lenguaje del Salmo 18. Lo voy a leer otra vez, los versículos 4 a 5 del Salmo 18, y parecen demasiado a lo que acabamos de leer en Jonás. Dice,
David en el Salmo 18, 4 y 5, los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Mientras David usaba ese lenguaje de manera figurativa, él no estaba en el mar. En el caso de Jonás fue realmente lo que vivió. No solo fue un lenguaje figurativo, ¿no? Él se estaba ahogando literalmente. Las aguas inundaban los pulmones de Jonás y lo llevaba al punto de muerte por asfixia. Las aguas le rodearon hasta su alma, dice, y el gran abismo le envolvió. Muy por debajo de la superficie, en la fría oscuridad de las profundidades del mar, se enredaron las algas a su cabeza. Piensa en esa imagen, ¿no? A veces cuando, tenemos las imágenes en la escuela dominical, ¿no? Vemos el mar limpio, no hay nada, solo Jonás que entra por ahí y viene el gran pez y se lo traga y ya está. Pero no fue así. Fue una lucha de muerte y vida, ¿no? Estaba de cara a la muerte y estaba rodeados de las aguas y las algas se enredaron a su cabeza. Fue una escena de horror, realmente. Que las algas se enredaron a su cabeza era como si las plantas del fondo del océano se estiraran para encadenarle y obligarle a ir al fondo. Fueron como cuerdas que le tiraron hacia abajo, ¿no? No ha podido moverse. Y no sé si ha visto la superficie del mar alejándose cada vez más de él, pero fue una situación, de horror, una escena de horror. Jonás describe que descendió hasta las raíces de los montes y que la tierra con sus cerrojos le ponía cerco para siempre. Él no tenía ninguna duda de que en unos segundos su vida acaba. Eso fue su situación. Jonás realmente estaba de cara a la muerte. Dios literalmente le ha salvado por los pelos. Jonás lo describe como si estuviera encarcelado y los barrotes que lo retenían estuvieran permanentemente cerrados tras él sin dejarle salida ninguna. En esos versículos podemos ver que Jonás reconoce la gravedad de su miseria. Es un grito desde la angustia más profunda. Si estuviésemos en la misma situación, que seguramente seguiríamos su ejemplo. El peligro inminente de cara a la muerte a veces le lleva hasta el ateísta más feroz a suplicar a Dios. Sin embargo, la necesidad de clamar a Dios no solo existe de cara a la muerte cuando estamos en las profundidades del mar, sino siempre. En primer lugar, obviamente, para el que todavía no tiene a Cristo como su Salvador y Señor. Igual no te das cuenta y estás viviendo una vida tranquila, pero tu situación no está para nada mejor que la de Jonás si no conoces al Señor. De la miseria espiritual en la que te encuentras, solo te puede librar Cristo. No esperes al momento en que estás literalmente de cara a la muerte. Puede ser demasiado tarde. Hoy, sin embargo, ahora, puedes clamar a Dios para que te salve de tu miseria y de tu pecado. Él envió a su Hijo, que vivió sin cometer pecado ninguno, para morir en la cruz por todos los pecados de los que por medio de creer en Él serán salvos. Cristo murió en la cruz y fue tumbado, pero resucitó al tercer día, venciendo así la muerte
y el pecado, para que cada uno que se arrepiente de sus pecados y crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntate y cree en Cristo. Eso es tu mayor necesidad. Para los que ya somos sus hijos, también podemos aprender de esos versículos. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado delante del Señor? Minimizamos a menudo el pecado en nuestra vida, ¿no? Nos acostumbramos demasiado rápido al hecho de que nuestros pecados nos son perdonados en Cristo, que a veces nos olvidamos que como sus hijos el Señor nos disciplina cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados que seguimos cometiendo. Para nosotros, sus hijos, no hay opción de vivir en pecado. Dios no nos permite disfrutar del pecado sin que haya consecuencias. Ora por ello. Ora para que el Señor haga más sensible tu conciencia. Necesitamos tener una conciencia sensible para darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado, para no tardar en arrepentirnos. En el sermón de hoy vemos 3 elementos de una oración de auxilio que nos exhortan a depender plenamente de nuestro todopoderoso Salvador, entrando en el último punto, en el último elemento, que es una oración que reconoce que la salvación es del Señor. Lo que vemos en los versículos 6b a 10, la segunda parte del versículo 6. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Aquí tenemos uno de los benditos peros que se encuentran en la Biblia e introducen la obra salvadora por parte del Señor. Por un lado, nuestro pecado, nuestra angustia, nuestra miseria, y después un pero y la obra salvadora de Dios. Ese patrón lo encontramos varias veces en las Escrituras y esa es una de ellas. La oración de Jonás no termina con su angustia y descripción de su gran miseria, sino con la salvación que ha experimentado por parte del Señor. Hasta ahora, Jonás ha descrito el gran peligro en el que se encontró de cara a la muerte a causa de su pecado, con la conjunción adversativa, pero cambia ahora la perspectiva. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Con esta frase deja ya claro lo mismo que afirma al final de su oración, que la salvación es del Señor. No fueron ni sus habilidades como nadador, o más bien buceador, ni tampoco el gran pez, sino solo y únicamente Dios quien le salvó la vida a Jonás. Con la fosa se refiere a la tumba. La fosa era un eufemismo común para la muerte física y la entrada en la vida después de la muerte. Así que con afirmar que el Señor le sacó de la fosa, está usando un lenguaje que prácticamente quiere decir que le resucitó, entre comillas, ¿no? Aunque no había muerto, Jonás muy probablemente se ha quedado inconsciente y se despertó ahora en el vientre del pez. Para él se sintió como si el Señor le hubiese resucitado de entre los muertos, aunque no afirma en ningún momento que realmente murió. Con la exclamación, oh Señor Dios mío, expresa su amor para Yahweh y su sumisión hacia su autoridad divina.
En el primer capítulo hizo una declaración vana e hipócrita cuando dijo que teme al Señor. Ahora, sin embargo, al experimentar la disciplina y la liberación por parte de Dios, el profeta respondía con auténtica reverencia y afecto. Fue genuino. Antes dijo, yo temo al Señor, como muchos que dicen, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero su vida, nada. Ahí no se ve nada de una sumisión hacia Dios. Justo ayer vi un vídeo en el Instagram donde uno que en la calle predica el Evangelio, ¿no? Habla con una persona trans, de hecho, y esa persona trans le dice, yo también soy cristiano. A eso, ¿sí? Pues, y después, bueno, hablan y ese hermano dice, mira, si tú realmente eres cristiano, amas a Jesús, eso implica que le hagas caso y que todo lo que dice la Biblia lo aplicas en tu vida. Y esa persona trans le responde, bueno, parte de la Biblia me gusta, pero hay muchas cosas que no, y no les hago caso. Y dice, bueno, entonces no eres cristiano. Y antes esa afirmación de Jonás en el versículo 9 del primer capítulo, que teme al Señor, pues en ese momento no había mucho de temor hacia el Señor, ¿no? Mucho más soberbia, rebeldía hacia Dios. Pero ahora sí es genuino. El momento preciso del arrepentimiento de Jonás fue cuando en él desfallecía su alma, literalmente de cara a la muerte. Jonás tardó demasiado. Era tan rebelde que antes de arrepentirse, literalmente tuvo que enfrentar la muerte. Fue justo en ese momento. En el último momento se arrepintió y clamó al Señor, quien escuchó su oración. La oración del profeta penitente llegó hasta su santo templo. Con pedirle auxilio a Dios, Jonás dejó claro su dependencia total de Dios y su habilidad soberana de rescatarle. Humanamente hablando, no había ninguna manera de rescatar a alguien que se encuentra en las profundidades al punto de morir, pero para Dios nada es imposible. Le salvó de una manera extraordinaria, mostrándole al profeta que su grito de auxilio le ha llegado. Ya mencionó en el versículo 4 el santo templo del Señor, que fue habitado por el santo Dios, sirviendo como gran contraste a la pecaminosidad del profeta. Y aunque Jonás habla aquí del santo templo de Jerusalén, sabía perfectamente que Dios está en los cielos, tal como él mismo lo afirmó delante de los marineros en el versículo 9. El Señor es omnipresente en su santidad y no hay lugar donde no está presente. John MacArthur dice aquí, por medio de este drama monumental, el Señor mostró a Jonás que la verdad que intentó ignorar al tratar de huir de la presencia de Dios era la verdad de la cual dependía su liberación. La verdad de que Dios es omnipresente y omnipotente fue lo que quería ignorar, ¿no? Pero al final fue su salvación que dependía de esa verdad, ¿no? Si realmente sería posible huir del Señor, bajar a lo profundo del mar, sería quizá el mejor lugar para ello. Si Dios está en los cielos, pues yo debajo del mar a las profundidades. Pero no lo es. No se puede huir de Dios, ni siquiera en las profundidades del mar. Ahí está. Él está omnipresente. Y Jonás por fin estaba más que agradecido de que no haya logrado huir de la presencia de Dios. La presencia de Dios no estaba ni está limitada a Jerusalén o Israel, sino se extiende hasta lo más profundo de los mares y hasta los confines de la tierra.
No hay lugar ni siquiera en el espacio donde Dios no está. Ahora en el versículo 8, la oración contiene un elemento que igual no se espera. Hasta ahora Jonás solo ha hablado de su miseria y del poder de Dios sobre su creación, que incluso usó para salvar la vida del profeta. Ahora parece que cambia de tema cuando habla de los que no confían en Dios, sino en vanos ídolos. Dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandona. Jonás fue testigo del sinsentido que es confiar en ídolos. Los marineros, antes de conocer a Dios, clamaban a sus ídolos que, como ni siquiera existían, pues ni les escucharon ni tampoco podían ayudar, como ellos mismos después se dieron cuenta. Aunque Jonás huía del Señor, en ningún momento le ha sustituido por un ídolo. No estaba atraído por ningún ídolo, ni tampoco tentado a adorar a uno de esos dioses inexistentes. Nunca dudaba en que Dios sea el único y verdadero Dios. Eso no fue su problema, el ser atraído a otros dioses, que a otros sí les pasó. Su problema fue más bien su rebeldía hacia el Dios verdadero, pero en ningún momento cuestionó ni su existencia ni su poder. Y es algo que yo también vivía varios años en mi adolescencia. Yo realmente nunca dudaba de la existencia de Dios, pero con mi vida, pues estaba prácticamente negándola, porque no vivía para nada, para Él, ni para complacerle a Él, ni para hacer su voluntad. Pero estaba convencido de que existe, ¿no? Pero a pesar de esa convicción, mi vida no lo mostraba, porque era rebelde. De hecho, en los versículos 8 y 9 se distancia de aquellos que adoran a los ídolos y que de esa manera abandonan su propia misericordia. Eso quiere decir que una religión falsa no solo significa confiar en alguien que no existe y por lo cual no puede mostrar misericordia, sino que incluso rechaza al único que sí puede mostrar misericordia y salvar de la calamidad. Con más yo, con el cual introduce el versículo 9, más yo, Jonás deja claro que no tiene nada que ver con los que confían en ídolos, sino que adora al único Dios verdadero. Él rechaza la adoración a los ídolos y motiva a adorar al único Dios verdadero. Se nota que aquí Jonás cambia de tono. Describía el momento más oscuro y ansioso de su vida debido a su alejamiento del Señor. Llega a estar apasionado por Él y con ganas de ofrecerle sacrificios y cumplir sus votos. ¿Y cómo sabemos que lo dice con ganas, con entusiasmo, que está apasionado por el Señor? Pues primero en cómo empieza el versículo 9, dice, mas yo con voz de acción de gracias. Jonás muestra lo más importante que uno debería mostrar hacia su Salvador, una actitud de gratitud, una gratitud genuina. Jonás está realmente agradecido. Se goza en el Señor porque le ha librado de su miseria. El agradecimiento es uno de los frutos que muestran un arrepentimiento genuino. Sigue describiendo lo que quiere hacer con voz de acción de gracias, y es ofrecerle sacrificios a Dios. Jonás aquí no especifica qué tipo de sacrificio le quiere ofrecer a Dios, pero lo más probable es que estaba pensando en los siguientes 3 tipos de sacrificios que nos están presentados en los primeros 3 capítulos de Levítico. Primero, los holocaustos de dedicación, que fueron una expresión de devoción total a Dios. Segundo, ofrendas de cereal, que servían como acción de gracias y devoción al Señor. Y tercero, ofrendas de paz,
que tenían como propósito la celebración de comunión y paz para con Dios, más acción de gracias y cumplimiento de votos. Pero aunque el profeta no especifica aquí el tipo de sacrificio, lo que sí especifica es su actitud a la hora de ofrecer esos sacrificios. Una actitud agradecida al Señor. Otro fruto que muestra un arrepentimiento genuino se ve en que Jonás quiere renovar o restablecer sus compromisos con el Señor. Al hacerle una promesa tan solemne a Dios, Jonás se comprometió a no olvidar la bondad que mostró Dios hacia él y además a vivir según lo que prometió. Aquí una vez más no especifica lo que le prometió a Dios, pero seguramente tenía algo que ver con cumplir con su rol como profeta, es decir, de obedecerle a Dios y someterse a su voluntad en lugar de intentar de huir de él, cuando dice que le hizo promesas, ¿no? Una observación interesante es que la reacción de Jonás es igual a la de los marineros, que también le estaban muy agradecidos a Dios, le ofrecieron sacrificio y le hicieron votos, como lo hemos visto en el versículo 16, el primer capítulo. Dice, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Lo mismo que aquí Jonás promete, ¿no? Tal como indica el texto, podemos decir que tanto el arrepentimiento de los marineros gentiles como el de Jonás fue genuino. Una de las preguntas que surgieron después del último sermón, si el arrepentimiento de los marineros realmente era genuino. Y bueno, el texto no indica otra cosa, entonces podemos decir que sí, que fue genuino. Llegamos a la última frase de su oración, es tanto resumen como clímax de la oración y sirve a la vez como conclusión de todo el libro del Jonás, por el cual es el título de la serie, la salvación es del Señor. Qué declaración más bonita, ¿no? Sencilla y a la vez profunda. En ese contexto, Jonás no se refiere en primer lugar a la salvación espiritual, sino más bien a cómo el Señor le salvó la vida, a pesar de su rebeldía y que es el único que fue capaz de salvarle. Jonás lo dice por un lado para subrayar que el Señor es poderoso para salvar, como a la vez que todos los demás dioses no lo son. Pero no solo los dioses, sino tampoco él mismo o los demás hombres son capaces de salvar como lo hace Dios. La salvación solo es del Señor. La salvación no es de los ídolos. La salvación tampoco es de los hombres ni de ninguna criatura. La salvación es del Señor. No busques tu paz, tu felicidad, tu salvación de tu miseria en otro sitio aparte de Dios. Con esa afirmación subraya que su confianza está plenamente en Dios. Sabe que depende plenamente del Dios Todopoderoso. Aunque la herramienta o el medio que Dios usó para salvar la vida a Jonás fue un gran pez, Jonás no piensa en darle las gracias al pez, porque sabe que es una herramienta en las manos de Dios. El que realmente le salvó no fue el pez, sino Dios, usando el pez. El mérito lo tiene 100% Dios y nada y nadie más. Y Jonás aquí no habla de la salvación espiritual. Todo lo que le pasó y lo que afirma aquí en su oración sirve como ilustración, ¿no? Perfecta a la salvación espiritual. También Dios es quien salva. Todo eso pasó realmente, pero una historia de verdad también se puede usar como una ilustración, ¿no?
Y ese capítulo nos sirve de una muy buena ilustración cómo Dios salva, aunque usa sus herramientas para salvar a la gente, como un cristiano o una cristiana que proclama el Evangelio a un no creyente. El que salva sigue siendo Dios. La salvación es del Señor, ni siquiera es del evangelista, es del Señor. Tanto en cómo salvó a Jonás de cara a la muerte, como también salva todos los días a pecadores que iban rumbo al infierno. Dios obró soberanamente tanto en disciplinarle a Jonás, como también en salvarle la vida, llevándole a arrepentirse y dedicarse de nuevo al servicio del Señor como profeta. Entonces, es el término con el que empieza el versículo 10, ¿no? Entonces, cuando Jonás ya estaba espiritualmente en las condiciones adecuadas, ya arrepentido y dispuesto, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Aquí tenemos una muestra más del poder soberano de Dios. Con solo hablar, Él creó la tierra y los cielos y también gobierna sobre su creación. Él demanda y su creación le hace caso. Bueno, a pesar de los hombres. Aunque ser vomitado de un gran pez no fue para nada una experiencia agradable, sin duda Jonás nunca fue tan contento de pisar tierra firme como en ese momento. Igual no solo fue vomitado él, sino otras cosas. Entonces fue una escena, bueno, no para pintar y colgárselo en el salón, ¿no? Fue asqueroso. Después de haber estado 3 días ahí dentro del vientre de pez, ¿no? Pero fijo que en ningún momento estaba más contento de pisar tierra firme que en ese momento, ¿no? Con haberle salvado y traído a tierra firme, tanto a los marineros como también a Jonás, Dios mostró que es el Dios salvador tanto para los gentiles como para los judíos. Y no sé si lo tenéis presente, pero el libro de Jonás fue escrito para los judíos, para el pueblo de Israel. Y quiere mostrar que Dios tiene en vista a los gentiles y les quiere salvar. Y que el pueblo de Israel no sea como Jonás. Entonces el libro de Jonás fue escrito para nosotros, pero en primer lugar para el pueblo de Israel, para recordarles del gran llamado del cual se han olvidado, de que sean una nación de sacerdotes, que sirvan a Dios por medio de también traer a las naciones hacia Él. Entonces, cuando han leído ese libro, pues el comportamiento de Jonás fue un reflejo de su comportamiento, ¿no? Y Dios en cada capítulo muestra que Él salva tanto a judíos como a gentiles, y que no es una opción no hacerle caso a Dios. Y aquí el arrepentimiento genuino de Jonás también debería llevar al pueblo de Israel de seguir su ejemplo y también arrepentirse y hacerle caso a Dios. Lo más probable es que Jonás haya sido vomitado cerca de Jope, donde embarcó el barco para huir del Señor. Ahora está de vuelta. Y aunque antes estaba en mejores condiciones físicas, seguramente, ahora está en mejores condiciones espirituales. Y eso es lo que cuenta para hacer la voluntad del Señor. Ahora estaba en las condiciones espirituales para así hacerle caso al llamado de Dios. Pero eso es una historia para otro día. Ahí seguimos el domingo que viene con el 3er capítulo y vamos a ver cómo sigue la historia.
como ahora, en las condiciones espirituales adecuadas, sigue la historia de Jonás, que subraya que la salvación es del Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, gracias por el hecho de que tú eres un Dios salvador. Tú eres poderoso para salvar. Gracias, Señor, por habernos salvado a nosotros, que somos tuyos. Y gracias también por tu palabra que hemos podido observar. Hemos podido observar la miseria en la que se encontró Jonás, de su grito de auxilio y cómo le salvaste y se dio cuenta de que la salvación es tuya. Gracias, Señor, por haberle salvado y por habernos salvado a nosotros. Y te pido que nos ayudes a estarte agradecido por la salvación, y también te pido que trabajes en cada uno que está aquí sentado, que todavía no es tu hijo, que todavía es rebelde y que está lejos de ti. Igual quiere alejarse de ti, quiere estar lo más lejos posible de ti, pero te pido que sea un día de salvación hoy, que llevas a ese alma al arrepentimiento genuino y a la fe genuina y que tenga paz para contigo. Gracias, Señor, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.